Israel Adrián Caetano es uruguayo, pero a los 14 años se fue a vivir a Buenos Aires. Es director, guionista y productor de cine. Realizó muchísimas películas, series, obtuvo muchos reconocimientos. En pandemia volvió a Montevideo, donde filmó su película Togo para Netflix. Y en este año 2023, además, participó de la temporada Nuevos Clásicos de la Comedia Nacional, escribiendo y dirigiendo La Gallina, con Y, una versión de La Gallina degollada de Horacio Quiroga. Contanos, sos cineasta. ¿Qué onda con el teatro? ¿Cómo hicimos ese pasaje, Comedia Nacional? ¿Cómo llegaste? Mirá, yo con el teatro había tenido... nunca me interesó el teatro. Voy a hacer algo así. Honesto. Honestamente. Me ofrecieron en alguna oportunidad en Buenos Aires y por razones personales no pude. Y después lo conocí a Gabriel Calderón y muy de cerca, porque yo me vine a vivir acá de nuevo en la pandemia. Ahí empezamos como a estrechar lazos, yo había ido a ver a Ana y la Muerte y tenía ganas de filmar teatro, pero no de hacer teatro, sino de filmar. Y bueno, él justo me dijo, bueno, sí me interesa, y después dijo, mira, no voy a poder porque me voy a meter en la Comedia Nacional, y al poco tiempo me llamó para proponerme hacer algo. Me propuso algo me habló de los clásicos, me habló de García Lorca, y yo le dije, no, prefiero hacer algo que me quede un poco más cerca. Y yo con La Gallina degollada es un proyecto que vengo, creo que desde que empecé en el cine. Ya existía el guión cinematográfico. Ya existía una idea, existía el guión. Allá por el año 2000 hubo un concurso en la televisión argentina para hacer clásicos en la tele. Era un premio que te daban el dinero para hacerlo, muy poco dinero, pero te daban el dinero para hacerlo. Y yo quería hacer La Gallina degollada, me acuerdo. Y fui a hablar con los apoderados de Horacio Quiroga y la verdad es que el dinero que me pedían no me alcanzaba ni con todo el presupuesto que me habían dado. Y después pasó a ser de dominio público a los años, a los 10 años creo que Quiroga ya es de dominio público, y ahí escribí un guión, lo presenté sobre todo acá. En Argentina nunca lo presenté, acá lo presenté en todos los concursos que había en otra época, concursos que ya no hay como para conseguir financiación, y reboté en los 3 lugares donde me presenté, reboté. Así que cuando apareció Calderón le dije, mirá, yo tengo esto escrito hace rato, es algo que a mí necesito hacerlo porque era un cuento que a mí como todo Quiroga, o sea, es de una crudeza brutal, y en la escuela yo me acuerdo que me lo enseñaban de chico, primero los cuentos de la selva. Cuando todavía no había digerido los cuentos de la selva te enchufaban esto y después ya quedabas listo como para ser uruguayo. Y nada, me había perturbado mucho. Yo aprendí a leer muy de chiquito, mi viejo me enseñó a leer muy de chiquito y consumía todo. O sea, leía primero revistas, qué sé yo, después descubrí los libros, descubrí el terror, descubrí la ciencia ficción, que para un niño es como lo más. Digo, de venir de la escuela, de estudiar historia, o geografía, o toda esa conexión con la realidad que tiene la escuela, que es un poco aburrida, meterme en la ficción era como un placer. Así que bueno, eso, le dije a Gabriel que tenía el guión, lo adapté a teatro, me quedé con el espíritu de lo que era la peli, y bueno, y lo fui puliendo mientras fue sucediendo, como realmente... Si bien yo hice teatro, todavía no me considero, hice una obra de teatro, pero todavía soy muy ajeno todavía, o sea, tengo que aprender un montón de cosas. Entonces en la realización, en la forma de construirlo, ahí fui aprendiendo no solo de lo que me iba pasando, sino de los actores. Estaba Gabriel atrás que me ayudaba un montón, estaba Roberto Suárez, la verdad que tenía así unos padrinos de primera línea. Bien. Y actores sobre todo también. Y fui perdiendo el miedo. Yo pensé como cuando uno cae en cualquier disciplina que desconoce, que hay un método para hacer, y me di cuenta que si había, no tenía tiempo de aprenderlo. Claro. E hice lo que pude y nada, la llevé adelante. Tengo una anécdota muy graciosa que siempre cuento, que llegué con el libreto y me dice, ¿vos vas a leer con los actores? Le digo, sí, voy a leer.
No sabía qué significaba eso. Y me puse a leer yo la obra. Y después me di cuenta que la tenían que leer los actores. Y Bueno, no necesariamente. no De hecho, necesariamente. antes, quizás ahora no se usa tanto hacer eso, pero es verdad que antes los directores consagrados, llamados consagrados, hacían eso con sus obras y Mirá. hacían las voces de todos los personajes. Lo que pasa es que ya no nos cruzamos tanto con ese tipo de directores, Claro. pero capaz que no innovaste, sino que más bien trajiste la tradición de nuevo. Puede Pensalo ser. así. Y decime una cosa, ¿cómo fue? Habla un poquito más sobre la traducción, porque vos venías con un guión cinematográfico. ¿De qué manera eso, cómo tradujiste eso a lo que es el lenguaje teatral? ¿Hubo un lenguaje teatral? Yo creo que sí. Yo creo que usé todos los artificios que tenía a mano. Yo no quería usar nada que viniera del cine. O sea, salvo ciertas cosas, como es el espacio sobre todo. O sea, el espacio del 360 es lo más parecido al cine. Porque uno cuando está filmando algo, la cámara se mueve para todos lados con libertad. Creo que fue eso lo que más tomé, pero no quería ni sonorizar demasiado, ni usar efectos de luces, ni usar nada muy artificioso. Quería que fuera así, lo más crudo posible como yo había recibido el cuento. Respecto de la adaptación, yo creo que traté de quedarme con las escenas más físicas que tenía el guión. Y hay algo que había en el guión que estaba bueno, como es una situación que se repite constantemente hasta exasperar, la de este matrimonio que tiene hijos, que tiene hijos, que tiene hijos, que tiene hijos, y que cada hijo que tiene no es lo que pensaban y para ellos es como lo peor que les puede haber pasado. Eso era lo más difícil de trabajar, sin caer en una repetición real, o sea, cómo hacer que esto cause asombro y no cause tedio. Eso era Claro. como lo más difícil. Claro. Pero después me fui quedando con eso. Creo que el registro, lo más cinematográfico que a mí me ayudó mucho era no tener un escenario plano, o sea, no tener un escenario que atrás, o sea, sino que hubiera como eso, creo que me daba la sensación de que uno se estaba asistiendo a algo mucho más real que el teatro. Porque aunque parezca mentira, perdón, y aunque, digo, el cine siempre tiene como un viso de realidad mucho más cercano que el teatro. Pero es todo lo contrario, el teatro es mucho más real que el cine, porque es crudo, porque sucede ahí, porque uno puede tocar a los actores. A mí siempre, de pequeño, siempre me sentaba más lejos porque tenía miedo. Una época iba al teatro, cuando llegué a Argentina fue la época de la democracia, entonces había un teatro muy moderno, entonces los actores se metían con el espectador y no sé qué, y yo me sentaba muy lejos porque quería como generar la sensación de peligro al espectador. Por eso el tema de la jaula también, como la escenografía, como que el espectador se sintiera a salvo de lo que estaba pasando ahí adentro, pero solamente porque hay una reja, no porque las cosas le puedan llegar a sonar de cerca o a ser cercanas. Creo que eso, y después traté de usar todo lo poco que vi en teatro, o las cosas que son básicamente de puesta en escena, ¿viste? Algo de eso sí aprendí, algo de eso sí vi. Y nada, eso, creo que me quedé con las escenas más físicas que tenía el guión. Y la intención era esa, ¿no? O sea, yo me había quedado perturbado con ese cuento, nunca quise hacer otra, no quise reversionarlo, nunca fue mi intención, sino que quería como traducir lo que a mí me había provocado ese cuento. Y lo que yo entendía de esos personajes, que me parecían, bueno, como en las películas de terror, viste que uno dice, no te metas ahí, no te metas ahí, y uno va y se mete y ahí empieza el terror. Eso es muy interesante que decís, y creo que lo mencionás en el programa también, de cómo te traumó ese encuentro con Quiroga, ese cuento en particular. Sí, sí. Entonces preguntarte, ¿por qué revisitarlo? ¿Cuál es la fascinación o cuál es el objetivo de volver a ese lugar, invocarlo? ¿Qué hay ahí para ti? Yo creo que el terror es catártico. Yo necesitaba hacer o sea, como exorcizar eso. Necesitaba sacarme de ese trauma y que lo empezara a sufrir otro. O sea, Claro. Viste que las películas de terror son así. Siempre hay alguien que hereda una maldición y la única manera de sacarse esa maldición de encima es pasársela a otro. Y me pasó un poco con esto. Yo necesitaba sacármelo, traducirlo, que lo viera otra gente.
a ver si le pasaba lo mismo que a mí, que gracias a Dios a mucha gente le pasó por lo que me contaban, que era que el cuento los incomodaba, los perturbaba. Pero sí, necesitaba sacármelo de encima. Primero, por una deuda que yo tenía, que veía que cinematográficamente era muy difícil realizar eso, que le iba a tener que costear por mi cuenta y estaba muy lejos. Digo, el teatro es 100 veces más barato que el cine. Claro. Y me gustó el desafío. La verdad es que yo sentía que sí se podía hacer en teatro esa obra. Y ya te digo, a mí lo que más me gusta es que está toda a la vista. La obra no oculta nada. O sea, se ve todo el tiempo a todos los actores, a todos los personajes. Entonces ahí hay algo que volviendo al principio, sí se emparenta con el cine, que es, bueno, yo todo lo que estoy viendo es de verdad. O sea, tratar de llegar a un verosímil donde uno no está a salvo de eso, sino que está como, bueno, a ver si estos locos salen de la jaula, qué me puede llegar a pasar a mí, a ver si este tipo que sacude la reja se me cae encima, a ver si la sangre o el agua me salpican. Ese tipo de cosas que es la parte más divertida del terror, si se quiere. Yo siempre comparo como al terror con la montaña rusa. Lo que pasa es que la obra está tan bien interpretada y por los actores y las actrices y es tan real, y el humor aparece como a cuentagotas y es un humor incómodo, que yo creo que eso hace que realmente sea como un tren fantasma de verdad. Y hay algo ahí también que apela como a cierta cosa infantil del público, ¿no? O sea, o te comprometés y la pasás mal, como dice al principio la actriz que presenta la obra, o bueno, das un paso atrás y decís, bueno, yo no me creo nada de esto y te perdés todo. Y en esa jaula en la que ocurre la trama, están también varios niños que forman parte de la obra, que son niños reales, de diferentes edades. Preguntarte por eso, porque es como un leitmotiv, ¿no? Hay varios trabajos tuyos con niños, Tumberos, Un oso rojo y otros. Entonces me pregunto qué es cuál es la atracción, si hay algo extra de trabajar con niños, porque a priori se podría pensar que más bien te pueden complicar, no sé, capaz que no llegan, capaz que los van a mirar solo a ellos y eso no es de lo que se trata. En fin, ¿qué pensás de eso, ya que es algo que se repite? Yo tengo un vínculo muy lúdico con mi trabajo, por ende también muy infantil, en el mejor de los sentidos. O sea, me divierte, todavía me asombra, me dan miedo las películas de terror, me creo las películas, o sea, ya sea un drama, no necesariamente solo miro películas de terror. Y después trabajé con niños desde el génesis casi. Yo me acuerdo que había hecho un corto y una película, y después había un programa de televisión en América TV en Argentina que llamaba Magazine for Five, que era todo con niños, todo con niños. Y estaban buscando un director, me llamaron, porque yo tenía una conocida que trabajaba ahí, y empecé a dirigir niños, un programa de televisión donde los niños hacían de adultos. Y era todos niños, pero no eran 4 o 5, eran 20 niños. Y me divertía mucho con ellos. Y me sigo divirtiendo mucho con los niños. La paso bien, tengo hijos grandes, los extraño mucho, como cuando eran chicos. Y trato de no perder eso, ¿viste? Porque yo creo que el espectador también va a buscar un juego. O sea, si no, no todos, algunos van a los museos y algunos van a los parques de diversiones, digamos. Yo creo yo creo en el espectáculo todavía, ya sea en el teatro, en la música, en el cine. Yo creo que la persona que va a ver algo va a ver un espectáculo. Amén de que salga llorando, que salga compungido, que salga contento, va a ver un espectáculo. Y creo que eso tiene que ver con una parte lúdica e infantil de las personas. Hay no me acuerdo ahora el nombre, pero hay un tipo que trabaja, un productor de televisión que decía que el espectador promedio tiene 8 años. Mira. Entonces por eso uno puede ver Toy Story y de repente El francotirador. Claro. Y ver Toy Story. Digamos, pero si vos te pones a pensar, son películas que tienen una narrativa basada en el entretenimiento y en la narración. Pero yo creo que sí, si no te transformás en un viejo, básicamente, pero no en un viejo de edad. O sea, si no te transformás en alguien que perdió la capacidad de asombro, la capacidad de entretenimiento, es eso. No son escépticos los niños, son desconfiados, pero no son escépticos. Y eso a mí me re gusta de ellos.
Qué bien. Por último, preguntarte, después de tu experiencia ahora con La Gallina y todo lo que fue, ¿cómo te ves respecto de cómo empezaste con el teatro, que dijiste no me interesa mucho, no me parece verosímil, ¿no? Después de haber pasado por esta experiencia, ¿cómo te relacionás con el teatro? ¿Te gustaría volver a dirigir? Sí, seguro, eso seguro. Sí, Eso seguro. Lo que pasa es que todavía no pienso en teatro. Entonces todavía sigo pensando en cine, sigo pensando en imágenes, sigo pensando en acciones. No soy tanto del texto, cosa que el teatro es fundamental, el texto. Entonces lo que estoy haciendo ahora es como leer mucho más. ¿teatro? No, literatura. Okay. Mucha literatura, mucha, clásica sobre todo. Igual leo algunos autores modernos. No, teatro no, pero lo que tiene la literatura es que empezás como a valorizar el texto, ¿viste? Claro. Cosa que en el cine no. Yo, por ejemplo, cuando veo una película, mientras menos hablan, para mí es mejor. O sea, porque me puedo concentrar en lo visual, en lo que es el cine, ¿no? Que es narrar con imágenes. Claro. En el teatro es mucho... Yo creo que me falta un montón por aprender y creo que lo que más me falta por aprender son los textos. Cómo poner en palabras y tampoco contar lo que los personajes están haciendo, ¿viste? Así que sí, me re gustaría, no sé qué, todavía no sé qué, ni sé cómo empezar, ni sé cómo se abona el terreno para que a uno se imagine una obra de teatro, pero bueno, nada, en esa búsqueda andaré. Buenísimo, muchas gracias. Vamos.